Dice la Escritura: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Pueden tomar su lugar, hermano. El hermano Branham predicó un mensaje y le tituló Dolencias y aflicciones. Dolencias y aflicciones. Dice el profeta: dolencias y aflicciones son todos el resultado del pecado. Quizás no en la vida suya, pero en una vida pasada. Desde la antigüedad, desde los tiempos de Eva, dice el profeta, todo accidente, toda muerte es a causa de una mujer. Pero la causa de una mujer en el principio, a causa de la decisión que tomó Eva en el principio, que vino la caída. Porque Dios les había dicho: el día que comas de ese árbol, ese día morirás. Y cuando pasó la desobediencia, Dios tenía que cumplir su palabra. Y Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén. Y ese día tenían que morir, porque esa era la escritura que Dios les había dado. Ese día morirás. Dice Salmos 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Segunda de Pedro 3, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, Dios tenía que cumplir su palabra de que ese día iban a morir. Adán vivió 930 años, pero dice la Escritura que 1000 años es como un día. Entonces, Adán murió ese mismo día, antes de que se cumplieran los 1000 años. Un día para Dios, en ese día para Dios. En los días del hombre pasaron 930 años. El domingo decía nuestro hermano Diego, el hombre que más años vivió, o que el hombre que más años ha vivido en la tierra, que está registrado en la Biblia, Matusalén, 969 años. Entonces ningún hombre llegó a pasar más del día en el tiempo de Dios. $969 años. Por eso ellos tenían que morir ese mismo día. A causa de la desobediencia que había pasado en el principio. Ahora, en ese tiempo, es el tiempo donde más ciencia hay. Es el tiempo donde más es el tiempo donde más la ciencia ha avanzado tanto. A lo que Daniel dijo, la ciencia aumentará. En el tiempo del fin la ciencia aumentará. La ciencia médica ha aumentado tanto. Las invenciones del hombre han aumentado tanto. Pero aún así, con todo y eso, la mortandad ha aumentado en gran manera.
La cantidad de hospitales han aumentado. La cantidad de medicamentos han aumentado. Pero más en ese tiempo. Dice el profeta, hoy tenemos los mejores doctores que hayamos tenido. Tenemos la mejor ciencia médica. Los mejores hospitales que hayamos tenido. Y más enfermedad que nunca. Y en el día cuando tenemos la mejor ciencia médica que hayamos tenido, ellos están constantemente construyendo instituciones para los incurables. Precisamente cuando tenemos el mejor trabajo científico sobre aflicciones y enfermedades que hayamos tenido, construyendo instituciones anualmente para los incurables. Así que yo creo que el profeta está hablando de este día, del día de hoy. Hoy, cuando la enfermedad ha aumentado en gran manera. Hoy, cuando no podemos salir libremente a todas partes. Y la ciencia médica ha aumentado. Pero todo eso es a causa del pecado. A causa del pecado que pasó ya en el principio. Todo eso hasta el día de hoy. Todo eso es por esa causa. El profeta dice, ¿duran las sanidades? Ellas duran mientras la fe dure. Pero cuando la fe falla, entonces fallará la sanidad. Cualquier persona puede ser sana de acuerdo a la fe. Porque el diablo tiene que reconocer cuando la palabra de Dios está siendo voceada y él no puede estar en ese cuerpo. Satanás tiene que salir. Dice la escritura, es la fe. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan. La convicción de las cosas que usted no puede ver. La convicción de las cosas que usted no puede oír. Que usted no puede sentir. Las cosas que usted no puede tocar. Que con estos 5 sentidos no podemos darnos cuenta. Pero el sentido de la fe, dice el profeta, es un sentido tan real como lo es su vista o cualquier otro sentido. Por eso el profeta predicó fe, el 6º sentido. Con estos ojos me puedo comunicar y puedo ver lo que hay aquí alrededor. Con estas manos puedo ver y decir, aquí está un púlpito porque lo puedo tocar. Aunque yo esté volteado me doy cuenta porque lo puedo tocar. Yo puedo, aunque cierre mis ojos, yo sé que hay gente porque los puedo escuchar. Y para nosotros es algo tan común. Tenemos la fe de que si yo hablo se va a escuchar por esas bocinas. Porque este micrófono manda el sonido a través de las bocinas. Así debería ser la fe
de cada uno de nosotros. La convicción de las cosas que se esperan. La certeza de las cosas que aún no podemos ver. No hay nadie que pueda hacerlo dudar, porque usted posee ese sentido que le dice que es así. Cuando uno tiene fe, no importa lo que esté sintiendo, no importa lo que esté viendo, algo le dice de que así es, de que eso va a suceder. Es otro sentido, dice el profeta. Está en otra esfera. No es nada natural. Tenemos que entrar a esa esfera de lo sobrenatural. Salir de este mundo carnal que estamos y entrar a un mundo sobrenatural. Salir de este mundo, nos sentimos atados a este mundo. Pero tenemos que entrar en esa esfera sobrenatural. Usted no puede recibir nada de Dios solamente por la fe. Porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Todos ustedes tuvieron fe para venir a la iglesia. Todos ustedes en la transmisión tuvieron fe para conectarse en la transmisión. Imagínense en los tiempos de Josué, cuando Dios le dijo: den una vuelta alrededor de los muros de Jericó. Durante 6 días, una vuelta diaria a los muros de Jericó. Estuve investigando, no encontré la longitud de los muros. ¿Cuánto tiempo tardaban en dar la vuelta a los muros? Pero era una ciudad. Supongo que era algo tardado el dar la vuelta a los muros de Jericó. 6 días darle la vuelta a la ciudad. Una vuelta cada día. Dice la Escritura, y el 7º día da 7 vueltas. Pero los muros eran muros muy grandes. Dice la Escritura, Jericó estaba cerrada, y aclara, bien cerrada. Y dice el profeta que arriba de los muros se podían correr carreras de carretas, carreras de caballos allá arriba. Eran de 8 metros de ancho los muros para protegerse contra las guerras. ¿Qué pensaron el ejército allá? Cuando Dios les dijo, simplemente den la vuelta alrededor de los muros de Jericó. No haga nada. Simplemente den la vuelta. Una vuelta diaria. Si el primer día o si una vuelta se tardaban 2 horas, 1 hora caminando. El 7º día tenía que dar 7 vueltas. Si se tardaban 1 hora por vuelta,
El séptimo día tenía que dar 7 vueltas, 7 horas caminando alrededor del muro. Si la distancia era mayor y tardaban 2 horas, el séptimo día eran 14 horas dando la vuelta alrededor del muro sin renegar, con fe. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ellos son los guerreros. Tal vez podían haber dicho: Josué, vamos a atacarlos. Somos guerreros. Dios ha estado con nosotros. Hemos atacado muchas ciudades. ¿Por qué nomás damos la vuelta sin hacer nada? Pero Jehová le había dicho a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad con tus hombres de guerra. No vas a pelear, vas a rodear la ciudad únicamente. Yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y los sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando las toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Ellos tenían que creerle a eso. Ellos tenían la fe. Aunque podía venir a su imaginación o a su memoria, a su razonamiento y decir: ¿cómo simplemente dar las vueltas al muro? ¿Cómo simplemente tocar la trompeta? ¿Cómo simplemente gritar? ¿Y esos muros sólidos van a caer? Pero ellos tenían que tener la fe. La fe como Abraham, que supo esperar 25 años. Cuando todos se burlaban de él, le decían: Padre Abraham, ¿dónde está tu hijo? Es la convicción de las cosas que no se ven. Es la certeza que tenemos, que debemos de tener cada uno de nosotros. Por la fe, dice la Escritura, pasaron el mar Rojo en tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Por la fe. Así que cada uno de nosotros ejercitemos la fe. Cada uno de nosotros empecemos a ejercitar la fe. Porque tenemos que llegar a esa fe de rapto. Esa fe de rapto no va a venir, tiene que salir de adentro hacia afuera. Y desde esas cosas chiquitas, desde creerle a Dios en esas cosas pequeñas. Dice la Escritura, Lucas 11:24.
Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando venimos al Evangelio, cuando llegamos a la palabra y decimos, tiene el primer amor. ¿Por qué? Esos espíritus salen. Esos espíritus salen, inmundos salen. Y cuando llegamos estamos cierto tiempo con el primer amor, todo lo vemos bien, todo lo vemos, todo nos emociona, nos hace sentir bien. Pero cuando uno llega a ese caminar, cuando uno no da ese brinco, que tiene que ser lleno del Espíritu Santo, donde Dios tiene que venir y morar en él. Esos espíritus inmundos salen. Pero dice la Escritura, esos espíritus regresan. No hallan allá afuera lugar y regresan. Y ven la casa vacía. ¿Y qué hace? Trae otros 7 espíritus peores que él. Y a veces por lo cual estamos desanimados. Venimos y nos sentimos desanimados. Vemos puros problemas en la iglesia. Vemos puros, cuando antes veíamos ángeles en los hermanos, ahora vemos puro diablo. Ahora vemos nomás los errores de todos. Perdemos el enfoque de la palabra y en lugar de voltear a ver la palabra, en lugar de tener el enfoque en la palabra, tenemos el enfoque en qué están haciendo los hermanos. Y eso que pasa es lo mismo con las sanidades. En lo natural nos desanimamos y empezamos a cambiar. Por eso el pastor era mucho que decía, los nuevos vienen arrebatando coronas, porque el nuevo viene y quiere estar aquí siempre, viene y alaba, viene y participa. Y a veces los que tenemos tiempo ya no venimos siempre. Ya estamos sentados nomás sin hacer nada. Ya no participamos. Pero es porque ese espíritu regresó y encontró el lugar vacío y nos desanima y nos hace decaer. Y ese gozo de la salvación, ese primer amor, dice la Escritura, ese primer amor se pierde. Y tenemos que trabajar cada uno de nosotros para que ese primer amor nuevamente no se vaya primeramente, y si se llega a ir, que pueda regresar y poder caminar. Ahora en la enfermedad es lo mismo. Dice el profeta, un cáncer. Un hombre que llegó solamente hasta primero de secundaria, que no tuvo ninguna especialidad científica ni conocimientos, al cual Dios le reveló que es un cáncer.
Dice el profeta, un cáncer. ¿Qué representa él? Él es uno que se alimenta de carroña. Él representa al buitre, come cosas muertas. Un cáncer viene por una mayugadura. Casi siempre donde una célula ha sido golpeada y se rompe. ¿A qué nivel pudo llegar el profeta? A nivel celular y conocer lo que hay adentro y poder decir, un cáncer generalmente viene por una mayugadura, por un golpe, una célula dentro de nuestro cuerpo que llega y se rompe, que es golpeada y se rompe, y una pequeña célula allí se descarría. Se sale de su posición, se aleja de las demás. Ahora, esta celulita se descarría cuando es magullada. Y otros pequeños gérmenes salen para dar sus vidas allí. Y es por eso que la pus viene a la larga. Esos son los pequeños soldaditos peleando por su vida. Si el profeta, la pus son los pequeños soldaditos peleando por la vida contra el cáncer, contra esa célula que ha sido descarriada. Ellos llegan ahí y golpean a ese veneno, a esos poderes de demonios que tratan de reunirse allí, y ellos dan sus vidas. Ellos, la pus, son un montón de soldaditos muertos. Ese pus está en su sangre, que está en una llaga, que dan su vida para salvar la suya. Es como cuando alguien pide oración. Y cada uno de nosotros oramos por ese hermano en su necesidad. Pero no una oración simple, sino un verdaderamente sentir el dolor, la necesidad, la angustia que está sintiendo el hermano. Orar como si verdaderamente nosotros estuviéramos pasando por eso. Porque es fácil decir, sí, hermano, oraré por ti, y darme la vuelta y continuar. Pero ese sentir verdadero, de sentir la dolencia del otro, sentir la necesidad del otro, es como esos soldaditos, esa pus que va ahí, dan su vida por ellos, por esa vida. Así deberíamos de ser nosotros, como esos soldaditos. Dar nuestra vida por el hermano. Yo he visto, no sé si sea percepción mía o no, pero este mes ha habido muchos enfermos. Ha habido muchos que han puesto una petición de oración por ellos mismos o por algún familiar, por algún conocido. Siento que son muchísimos más que otros meses. Y eso debería hacernos sentir la necesidad del prójimo. Sentir, orar verdaderamente por mi hermano. A veces no los conocemos, pero verdaderamente orar por ellos. Sigan orando por nuestro hermano Edgar. Hoy me hablaron y sigue delicado, le bajó la oxigenación. Entonces sí, sigan orando por nuestro hermano
como si fuéramos nosotros mismos. Sigue en su casa, pero hoy hablé con él en la mañana, o más bien me escribí con él en la mañana y me dijo que estaba batallando, pero que estaba bien, pero ya en la tarde me recibió una llamada y me decían que, pues, que se había puesto un poquito más delicado. Entonces, sí, sigamos orando por nuestro hermano Edgar. Nosotros ser como esa pus y dar nuestra vida por él. Orar como verdaderamente cristianos, como verdaderos hermanos, y orar por él y por todos, aunque a veces no los conozcamos. Ahora esas celulitas, ese es Satanás creando una vida dentro de otra vida, una célula dentro de este cuerpo. Este cuerpo, hijo de Dios, viene y hay una célula dentro que Satanás quiere darle vida. Y se empieza a formar una carne, dice el profeta, sin forma. Pero es un demonio dentro de un cuerpo. Una vez que una celulita es rechazada allí, este demonio él comienza a crecer, comienza a multiplicar células. Él está formando un cuerpo, exactamente como sus bebés comienzan en su vientre y como ustedes comenzaron en su madre. Célula sobre célula, célula sobre célula, célula en cualquier dirección que sea, a cualquier parte. Simplemente no tienen forma. No hay nada como un ser humano según su naturaleza. Sale de un espíritu, solo crece en cualquier dirección que sea. Y ahora, cuando menos lo piensa, usted comienza a ponerse débil y a sentirse enfermo. Usted va al doctor y él lo examina. Quizás él no pueda hallarlo, pero si lo halla, quizás lo extirpe. Lo que hace la ciencia médica, buscan, hacen estudios y encuentran esa carne ahí que está fuera de su lugar. Ese demonio esa célula. Y lo que hace la ciencia o los doctores, quieren extirpar esa célula. Ese pedazo de carne que ha sido formado, ese tumor que ha sido formado, y lo extirpan. Pero, dice el profeta, si el tumor o eso lo logran ver y está en la mano, por ejemplo, lo intentan extirpar, y si no pueden, pues cortan la mano. Pero seguimos teniendo vida porque no cortan la parte principal. Pero si ese demonio está en una parte esencial para la vida, los médicos no pueden cortar ese miembro porque es algo esencial. No es como si me cortaran un dedo o me cortaran la mano. Sigo teniendo vida. Y a veces los doctores intentan extirpar la parte que pueden, pero no siempre pueden extirparlo completamente. Y dice el profeta, una pequeña pizca de ello seguirá viviendo. ¿Ven? Eso no es el tipo de vida como el que usted tiene. Es un poder demoníaco moviéndose. Son demonios. El doctor le llama un cáncer. Dios le llama un diablo. ¿De dónde viene la palabra cáncer? Dice el profeta.
viene del cangrejo. Y si uno ve el cangrejo, tiene muchas patas, tiene 4 patas de cada lado y 2 pinzas, o como 2 tipos pinzas, tenazas. Dice, así es el cáncer. La palabra cáncer es cangrejo y entra más y entre más y más y entra y nada más se mantiene tomando posesión y chupando sangre mientras avanza, como el pulpo o algo. Miren, un tumor, una catarata y otras enfermedades, cada una de ellas vienen de un germen. Y ese germen tiene que ser un cuerpo. Y antes que pueda ser un cuerpo, tiene que ser una vida. Antes que pueda crear, o mejor dicho, germinar y formar más células, tiene que ser una vida. Pero es una vida diferente a la de nosotros. Es un demonio. Es un atormentador chupando su vida. Y esa es la razón por la cual Jesús le llama un diablo. Igualmente a la epilepsia, Jesús le llamó un diablo. La epilepsia, dice el profeta, generalmente es causada por un problema del riñón. Yo no sé si en ese tiempo la ciencia médica lo sabía o no, pero un profeta me dijo que la epilepsia es causada por un problema del riñón. Causa una epilepsia de un urémico. Y el trabajo de ese diablo, el trabajo de ese demonio dentro de este cuerpo es quitarnos la vida. Eso es lo que está haciendo Satanás con cada uno de nosotros. Desde el principio, Satanás ha estado haciendo eso. Ahora dice el profeta, yo respeto a cada doctor. Sí, Señor, a toda la ciencia médica. Dios les bendiga por la ayuda que le han brindado a la gente. Eso es correcto. ¿Qué haría usted en el mundo hoy sin ella? Entonces, ¿es malo ir al doctor? ¿Es malo tomar medicina? No. Pero siempre poniendo la confianza en Dios. Vamos con el médico y el médico te examina y te da una pastilla. Si te tienen que hospitalizar o hacer una cirugía, el médico lo que hace, corta, quita y cose. Pero ¿quién es el que restaura las células quién es el que vuelve a unir nuevamente la carne? ¿Quién es el que vuelve a restaurar las células que estaban ahí? Es solamente Dios. El profeta dice en otro mensaje, los doctores no se dicen que ellos sanan. Si un doctor llegara a decir que él es el que sana, es un charlatán. También dijo, así como hay doctores charlatanes, hay predicadores charlatanes. Dios nos guarde de ser uno de ellos. Yo le doy gracias a Dios por la ciencia médica. Yo le doy gracias a Dios por mi automóvil. Si Dios no hubiera permitido a la ciencia hacerme un automóvil,
yo tuviera mucha dificultad caminar hasta aquí. La luz eléctrica, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, esto es ciencia, pero usada de una manera correcta. Ahora dice el profeta, si yo le hiciera como doctor y yo pudiera extirparlo, o el doctor lo que hace va, restrega el cuerpo, dice el profeta, o alguna cosa, y extirpa eso, extirpa ese demonio, esa carne que está ahí. No hubiera más de eso, así como el doctor tendría que restregar su cuerpo o alguna otra cosa hasta que todo eso se desvaneciera del suelo. No hubiera más de eso, así como el doctor quita el crecimiento de usted. Eso es en lo natural. Y cuando uno va y tiene cirugía, el doctor le dice, mire, esto es lo que quité. Esto es lo que tenía usted que le hacía daño. Y esta vista puede verlo y puede confiar y decir, ah, sí, el doctor ya me quitó lo que me estaba haciendo daño. Pero en la sanidad, pero en la forma de sanidad divina, si usted fuera un cáncer, yo solo lo llamaría vida que saliera de usted y usted seguiría. Su vida, la vida en ese cáncer se iría, pero nosotros no veríamos lo que el doctor nos mostraría, el pedazo de carne que quitó. Simplemente te diría, simplemente esa vida, ese demonio que estaba en ese carne, se ha ido. Pero tú no lo puedes ver con esos ojos. Tú no puedes darte cuenta que esa vida se ha ido. Cuando el doctor hace la cirugía, tú sí ves el pedazo de carne que quita. Y tú confías en el doctor, en lo que te dice, ya extraje todo. Porque lo estás viendo con tus propios ojos. Pero en la sanidad divina, tú no lo puedes ver. Ahí es donde el tiempo y la vista es el peor enemigo de Dios. Porque al doctor tú le estás creyendo porque lo estás viendo. Pero cuando alguien ora por ti y con fe y con convicción te dice, Dios ya te sanó. Tienes que creerlo con fe, porque no estás viendo ese pedazo de carne o eso que el doctor te puede decir, mire, esto es lo que quité. Es hora de creerlo. Por eso el profeta dice, es donde la vista y el tiempo es el peor enemigo de Dios. Ahí es donde viene el razonamiento, la imaginación y todos esos sentidos espirituales a atacarnos. Yo dudo si muchas de las personas lo reciben, porque después de un tiempo uno comienza a encontrar a la gente regresando, diciendo, yo tuve mi sanidad por 2 o 3 días y se me fue. Y lo he descubierto y creo que es porque no prepararon bien la reunión. La gente no entiende. Pero un profeta,
está aquí para enseñarnos a cada uno de nosotros. Yo he tenido hombres que vienen a la plataforma y están totalmente ciegos, con cánceres, con cataratas en sus ojos, y leen esta Biblia después que se ha orado. Porque la sanidad viene y el profeta dice, para comprobar que tienes tu vista, ponte a leer la Biblia. Y ellos pueden leer y ellos pueden comprobar que recibieron esa sanidad de la vista. O le decía, levántate. Y ellos se podían levantar. Pero en 3 o 4 días están tan ciegos como estaban al principio. ¿Qué sucedió? Dice el profeta, cualquiera sabe que cuando la vida ha salido de cualquier carne, se encoge por un tiempo. La vida sale de esa carne y se encoge. Y eso nos empieza a molestar. La vida sale, la carne se encoge y luego empieza a hincharse. Esa es la misma forma, es la misma cosa que acontece cuando un demonio es echado fuera de una persona enferma. Los primeros días, me siento maravilloso. Pero esa carne se empieza a encoger o se empieza a hinchar porque ya no tiene vida. Ya el demonio ha salido de ahí. Y esa vida, dice el profeta, el cuerpo empieza a irrigar sangre ahí para empezar a purificar eso. Y ese cuerpo se empieza a encoger y luego se empieza a hinchar. Y es cuando la duda viene. Tan cierto como la fe lo sacó, la incredulidad lo vuelve a traer. Así como la fe lo mata al demonio, la incredulidad lo resucita. Y eso es lo que pasa con esos espíritus. Sale del cuerpo, intenta regresar y ve la casa vacía. Ve que no ha sido llena del Espíritu Santo. Y trae otros 7 demonios peores que él, dice la Escritura. Pero debemos estar listos ahí para decirle a ese demonio, apártate, fuera. Ahora dice el profeta, la sanidad divina y un milagro son cosas diferentes. La sanidad divina echa fuera al demonio, pero la carne ahí sigue. Le toca al cuerpo luchar con esa carne y quitar y limpiar toda esa carne que está ahí y echarla fuera. Un milagro viene y lo sana y quita esa carne que está ahí. Pero la sanidad divina echa fuera el espíritu, el demonio que está ahí solamente. ¿Qué es lo que pasa? La vida se ha ido, el cuerpo de la catarata se está encogiendo y después de un tiempo empieza a tener un dolor de cabeza, no se sienten tan bien,
se levantan a la siguiente mañana y dice, estoy perdiendo mi vista de nuevo. Es donde empieza a llegar la incredulidad. Pero dice el profeta, no crean eso, es una mentira del diablo. Si ustedes creen eso, ustedes volverán a estar ciegos otra vez. Pero si ustedes se mantienen firmes, diciendo, no, Señor, yo creo, entonces, ¿qué sucede? Ese cuerpo se hincha por un tiempo, cubre la vista de nuevo. Ese cáncer en el cuerpo lo hinchará. Les dolerán y estarán adoloridos otra vez. Entonces ustedes se pondrán horriblemente enfermos, terriblemente enfermos. ¿Por qué? Ese crecimiento grande de carne muerta en ustedes está allí, pero muerto. Usted vuelve al doctor y el doctor le dice, ese cáncer está allí. Porque él lo puede ver físicamente, porque esa carne sigue ahí. Pero lo que el doctor no se da cuenta, que ya no tiene esa vida, ya no está ese demonio ahí. Seguro está allí, pero está muerto. Ahora, el corriente sanguíneo tiene que purificar ese cuerpo. Cada vez que el corazón bombea, arroja la sangre por todo el cuerpo y recoge esa infección. Seguro hará que usted se enferme, pero está viniendo la sanidad. El cuerpo está trabajando. Pero esa vida se ha ido de ahí. El problema es que la gente no está instruida. Sale derrotada. Y ese mismo diablo parado allí tomará posesión otra vez. Cuando Dios nos da una sanidad, tenemos que seguirnos parando firmes. Así que no duden, quédense con ellos. Dígalo en serio, de su corazón, digan, no Señor, no Señor, no seré movido. No importa cuán enfermo me ponga, eso no tiene nada que ver con ello. Entonces, cuando menos lo piensen, ustedes estarán siendo limpiados. Pero a veces Dios tiene que trabajar con nosotros. Un día, dice el profeta, recuerdo una niña güerita pasando ahí con sus aparatos desde la cintura hasta los pies para que ella pueda caminar. Y ahí venía caminando. Alguien atrás empujándola, ayudándole a caminar. Venía con sus zapatitos. Y llegó al profeta. Y el profeta se da cuenta que no tiene la fe suficiente en ese momento. Y le dice, mija, ponte aquí a un ladito de mí. Un día Jairo, en la escritura, va y le dice a Jesús, Jesús, mi hija se está muriendo. Y Jesús dice, vamos, pero a medio camino llega una mujer con el flujo de sangre
y deja a Jairo a un lado y se va con esa mujer con el flujo de sangre y le da la sanidad. ¿Qué hubiera pensado usted si fuera esa niña que el profeta lo hace a un lado? O que si fuera Jairo, que el profeta se fue, que Jesús se fue a hacer otra cosa y lo dejó a él. Llegan los criados de Jairo y le dicen: Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes al Señor. Tal vez por la mente de Jairo pasó: si Jesús no se hubiera distraído con esa mujer, ¿qué hubiera estado pensando esa niña ahí? Donde el profeta venía y oraba por todos. Y de repente esa niña aquí a un lado y no oró por ella. Pero todo tiene un objetivo, todo tiene una razón de ser. El profeta vio que esa niña no tenía la fe suficiente en ese momento. Yo creo que Jesús vio que Jairo no tenía la fe suficiente en ese momento. Y algo tenía que pasar para levantar la fe de esa niña y para levantar la fe de Jairo. Y por algo pasan las cosas para levantar nuestra fe. Tal vez esa niña se sintió triste. Tal vez nosotros nos hubiéramos sentido tristes. O tal vez hubiéramos pensado miles de cosas. Decepcionados. Tal vez a veces le pedimos a Dios algo y nos deja a un lado. Pero todo tiene un objetivo. Eso era para levantar la fe a esa niña. Porque van y van con Jairo y le dicen: Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes al Señor. Pero Jesús va y dice: la niña no está muerta, sino duerme. Dice la Escritura: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Pero tenía que echar fuera a todos, al resto de la gente, a los incrédulos tenía que echarlos fuera. Porque solamente el creyente, solamente el que tiene fe. Jairo supo esperar. Y aún cuando le dijeron: tu niña ha muerto, ya no molestes al Señor, él le pudo creer al Señor. A veces pasan cosas y no entendemos el por qué, pero todo tiene una razón de ser. Esa niña a un lado, y el hermano Bosworth de repente pensó y dijo: ya se le olvidó al profeta esa niña, ya la dejó a un lado. Pero Dios nunca se le olvida. Todo tiene un objetivo. De repente voltea cuando el hermano Branham se da cuenta de eso. Y dice: ven, mija, vamos a orar por ti. Porque era el momento exacto para hacer la oración. Si él antes hubiera orado, la niña no tenía la fe suficiente. Tal vez Jairo no tenía la fe suficiente. Tal vez yo no tengo la fe suficiente. Y por eso tengo que esperar. Por eso Dios sigue trabajando conmigo. Por eso Dios sigue trabajando con ustedes. Así que a veces nos sentimos como esa niña a un lado. Es el profeta agarrado del saco, de la orillita del saco del profeta. Sentimos que Dios nos ha dejado. Sentimos que no nos atiende. Sentimos muchas cosas.
pero es porque Dios está haciendo algo que necesitamos cada uno de nosotros. Esa niñita supo esperar. Abraham supo esperar 25 años. Nosotros tenemos que aprender a esperar y a creerle a Dios, a vencer con esa fe que Dios nos ha dado. Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Que esa escritura la creamos de todo corazón, que es Dios el que está trabajando con cada uno de nosotros. Tal vez las cosas están pasando por algo, porque es un objetivo de Dios. Tal vez no tenemos la fe suficiente todavía y estamos ahí simplemente. Dios trabajando. El profeta dice, la niña tenía que ver más sanidades para que su fe se levantara. Tal vez Dios está haciendo algo con nosotros para que nuestra fe se levante. Así que no decaigamos. Cualquiera que esté enfermo, que tenga necesidad de sanidad, no decaiga. Sigamos con fe. Tenemos una petición y tal vez Dios no la ha contestado. Sigamos manteniendo con fe. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pido, Señor, que sigas guardándonos, Señor, supliendo toda necesidad, Señor. Padre, permite, Señor, que cada día, Señor, nuestra fe, Señor, pueda aumentar, Señor. Cada día nuestra fe, Señor, pueda levantarse, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre. Ayúdanos a esforzarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer, Señor, los dardos del enemigo, Señor. Cuando Satanás te pone en tu mente que no eres nadie, cuando Satanás te pone en tu mente que estás perdido, que Dios te ha dejado solo, echa fuera ese pensamiento y pon solamente tu mirada en Dios. Porque es Dios el que está trabajando
Padre, te pido que nos ayudes en esta hora, Señor. Aumentanos la fe a cada uno de nosotros, Señor. Aquellos que tienen una necesidad, Señor, ayúdales, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor. Danos fuerzas para continuar, Señor. Padre, ponemos todo en tus manos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Fueron muchos